Bueno, hoy se dieron a conocer los resultados de la encuesta DIMARC en el mes de septiembre, donde la presidenta Bachelet superó la barrera de los 20 puntos y marcó un 23% de aprobación, o sea, subió 4 puntos. Vamos a conversar sobre este y otros temas junto al ex ministro de la Concertación, Sergio Vittar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo primero que le quiero preguntar en términos generales, ¿cómo toma esta encuesta? Claro, tampoco es como para saltar de alegría, han dicho algunos tener un 23%, pero al menos sube la barrera psicológica del 20% y se incrementa en 4 puntos, que en términos estadísticos es relevante porque son más que el margen de error. ¿Cómo toma usted este incremento y a qué lo atribuye? A ver, buenas noches, Mónica, Daniel. Yo siempre he apostado, porque veo las tendencias en gobiernos anteriores, a que la presidenta Bachelet va a terminar a fines del próximo año a lo menos con un 40% de aprobación. Y es porque muchas de las cosas que impulsó se están ya mostrando, porque la tensión por las reformas ha bajado y porque hay un ánimo en el país también de buscar acuerdos y de tener una actitud más optimista si uno compara con otros países de la región y con las posibilidades que tenemos. Creo que todos estos factores van convergiendo y vamos teniendo, por lo menos, y Dios quiera que no ocurra, que lo que pasó el 2015 fue el año con más problemas de desastres naturales y por más problemas también de corrupción y problemas de aquella naturaleza. Entonces hoy día el país como que se encamina a buscar más entendimientos para lo que viene. Y eso creo que es positivo y que también se refleja en estos resultados. Ahora, en esta encuesta también, otra de las cosas que aparecen es que todavía el ministro del Interior es conocido solo y menos del 40% de los chilenos saben quién es el ministro del Interior. Él ha respondido que no usa mayoritariamente el trabajo de prensa o ser mediático y que su labor es más bien silenciosa. Eso es algo que ha sido criticado incluso dentro de la nueva mayoría y algunos han dicho que les gustaría un ministro del Interior con mayor presencia pública. ¿Qué dice usted? ¿Es un problema que menos del 40% de los chilenos conozca al ministro del Interior? Bueno, claro, normalmente un ministro del Interior es más conocido que aquello, ahora lleva muy poquito tiempo y hay estilos. El estilo de él es un estilo más bien de coordinación interior dentro del gobierno. Lo que uno quisiera esperar y lo que espera más que la visibilidad y reconocimiento es la eficacia de la acción del gobierno. Y en la medida en que el ministro Mario Fernández concentre sus energías en que lo que propuso el gobierno se ejecute, la velocidad con que se reaccione sea mayor, el problema de la gestión que ha afectado a este gobierno se vaya perfeccionando, bueno, para mí vale más aquello que la visibilidad en términos de aprobación o de conocimiento. Estamos hablando ahora de conocimiento, que no es lo mismo que aprobación. Pero usted preferiría un ministro del Interior más mediático, que tuviera más presencia. Mal es el jefe, el coordinador político, el jefe entre los, no sé si jefe, pero al menos el coordinador y el primero entre los pares, como si normalmente del gabinete. ¿Qué es más efectivo en términos políticos? A ver, depende mucho de los temas que están en discusión. Hoy día los 3 temas más importantes que van a marcar todo el escenario del 2016, el fin y el 2017, además de la elección municipal, es el tema de la educación superior, es el tema de la Constitución, es el tema de las regiones. Ahora, si él en eso y el equipo de la moneda consiguen respaldo masivo y unidad de la nueva mayoría, conversan con la oposición para también tener respaldo, cree que eso es más importante a un ministro que pueda tener un tremendo reconocimiento y que tiene poca eficacia en lograr resultados y acuerdos. Yo lo valoro más por la eficacia de la acción, por los acuerdos a que lleguemos para hacer los cambios, que por su visibilidad y aprobación. Ahora usted decía, ha bajado la tensión respecto de las reformas y a eso le atribuye en parte este incremento de 4 puntos en la aprobación de la presidenta Bachelet. Pero cuando uno ve también los ministros mejor y peor evaluados, la peor evaluada es la ministra de Educación con apenas un 19% respaldo entre la población. ¿A qué lo atribuye usted si no es a un rechazo en la reforma, es a su propio accionar? ¿Qué? Bueno, yo la conozco a la ministra de muchos años y creo que estar metido en ese enredo de las reformas educacionales, la variedad de reformas en curso, la reacción de los distintos sectores cuando el presupuesto es fijo y cada uno quiere tener un pedazo, la pelea no se da sobre el nuevo sistema, sino con cuánto me quedo. Bueno, ella ha tenido una bastante capacidad de diálogo y eso quiero valorarlo. Ahora,
no es el juicio sobre ella. Yo creo que lo que está aquí en juicio y que tendremos que analizar para también el próximo gobierno y las campañas que vienen presidenciales es cómo mantenemos una orientación de más acceso y más calidad en educación superior, pero haciéndolo de una manera que permita tener más acuerdos. En educación no se puede sino tener acuerdos con los profesores, con las universidades, con los estudiantes, para que las cosas resulten bien, si al final son ellos los que hacen las cosas. Yo creo que ahí hemos tenido problemas. ¿Y usted diría entonces, deduzco sus palabras, que esta es una reforma que se ha hecho en medio del desacuerdo? Yo diría que es una reforma que ha sido ambiciosa, que ha cubierto una cantidad enorme de materias y que no ha logrado entender los problemas desde el punto de vista de la convergencia de grupos para lograr resultados, y también ha habido un problema de ordenamiento de las reformas que se van a poder discutir más adelante. Por ejemplo, si yo quiero que los colegios, los centros de formación técnica y institutos profesionales puedan pasar a la gratuidad, y para eso exijo que no haya lucro, pero no he mandado el proyecto antes para que se acabe el lucro. Hay un problema de secuencia que está mal pensado a mi juicio. Ahora, todo eso se puede ir arreglando, se está arreglando ahora. Y lo otro, ¿cuál es? En el caso de la educación superior, que va a ser un tema clave, yo he estado planteando siempre, y sigo pensando lo mismo, que tiene que haber un planteamiento común, pero tú puedes mandar proyectos separados para que haya mayoría y aprobar, por ejemplo, la superintendencia, la nueva agencia de calidad y todas las normas de calidad, la coordinación de las universidades del Estado. Todas esas materias pueden abordarse con proyectos separados. Si los pones todos juntos va a ser muy difícil, y eso creo que lo vamos a enfrentar ahora. Dentro del presupuesto, una de las cosas que ha sido polémico también es el incremento en 18% de los fondos para el CAE, 748 mil millones de pesos para la gratuidad y 706 mil para el CAE, cuando tiene un amplio rechazo incluso dentro de la nueva mayoría también de estudiantes. ¿Qué le parece que tenga ese monto, 706 mil millones de pesos versus 748 mil para la gratuidad? El financiamiento de la educación superior para los años que vienen va a tener dos dimensiones principales: la gratuidad, que ha venido creciendo desde cero a la cifra de 700 y tantos mil millones, y los créditos, porque en la medida que tú tienes 1.200.000 estudiantes en educación superior hoy día, que es una de las más grandes expansiones que ha tenido Chile en su historia y la más alta de América Latina, y de ese grupo vamos a tener, yo calculo el 2017, unos 250.000 jóvenes con gratuidad, o 300.000, y tienes 1.200.000, te quedan 900.000. ¿Cómo financia Chile ese grupo? Uno será, tendrán recursos y los pagan los papás, pero el gran grueso va a ser con crédito, con el aval del Estado por ahora, mientras haya más recursos, y crédito solidario, que es el que va a las universidades del Consejo de Rectores. Entonces la discusión, más que ver cuánto se pone en recursos para créditos, tiene que ser cuál es el procedimiento y cómo cambiamos ese sistema. Y ese cambio de sistema se puede hacer. Hay algunas medidas que se pueden adoptar. Una, por ejemplo, es que la deuda no sea considerada, cuando una persona se egresó y va al banco, como parte de una deuda total y no pueda conseguir un crédito para hacer un negocio, por ejemplo, que esa deuda se trate al lado. Sí. El segundo tema que está ahí importante para cambiar es que tú puedes ir traspasando hoy día a un órgano público, que es la Comisión Ingresa, que hoy día está prácticamente cobrando el 40 y tantos % de los créditos. Entonces podemos ir a que se saque de los bancos, se pase eventualmente en transición al Banco del Estado y luego a este organismo Ingresa, y terminamos con ese problema también de la discusión sobre la banca y si tiene algún rendimiento. Y luego aumentando los fondos para gratuidad. De manera que vamos a tener que vivir por muchos años con un sistema que combina gratuidad, algo de becas y créditos. Y los créditos tal vez tengan que converger, los del crédito solidario y el crédito con aval del Estado, en una norma común que la maneje el sector público, que tenga 2%, o incluso algunos han propuesto bajarlo a 0%, que tenga 10% máximo del pago del sueldo de la persona que está trabajando, o que si no trabaja no paga,
y entonces también discutir si en un momento la Tesorería General de la República puede hacer esos financiamientos, como han planteado algunos, de que se descuente de impuestos. Antes que nos vaya el tiempo, mecanismos para arreglar nos va a ir el tiempo y quiero llevarlo a otro tema. Crédito. Lo quiero llevar a otro tema antes de que se nos vaya el tiempo, que nos quedan poquitos minutos. Hoy día se ha reflotado una vez más la discusión sobre el voto voluntario, voto obligatorio. Cambiamos a voto voluntario el 2012. No se han hecho ninguna adaptación, salvo hacerlo voluntario y la inscripción automática. No hay transporte público gratis, es complicado, se cambian los locales de votación. Entonces uno se pregunta si realmente, primero, es serio cuando recién se está implementando nuevas leyes de financiamiento, un sistema nuevo de partidos, y lleva poco rodaje el voto voluntario, si tiene sentido, sin hacer ninguna otra mejora, postular el voto obligatorio, y cuánto hay de falta de autocrítica también de los políticos, de no mirarse también cuánto ellos tienen que cambiar, más que tomar la medida de, para llevar a la gente a votar, obligarla a votar. Bueno, yo creo que todos tuvimos alguna responsabilidad. A mí no me tocó votar en el Senado aquella materia, pero también tenía una inclinación con la teoría siguiente. Chile es un país democrático, la educación, la conciencia ciudadana, la responsabilidad, no hace necesario que tú obligues. Si ponemos inscripción automática, la gente va a ir a votar. Entonces hay que probar, yo creo que va a tener que tomar un poco de tiempo más, pero esa hipótesis, nos dimos cuenta que con las tasas de abstención que están llegando a cifras que probablemente superen el 50% en la elección municipal, y anda a saber cómo va a ocurrir con la elección presidencial. Lo que hemos visto en Europa, lo que hemos visto en otros países donde la gente se margina, siente que no puede influir en la política. Entonces, la discusión hoy día, ¿cuál es? Hay un dato importante, y es que yo he visto en un estudio que los países que tienen voto obligatorio y vota la gente de menores ingresos, que es la que más se abstiene normalmente, tiende a tener una política social más activa a favor de esos sectores porque ellos son partícipes en el voto. Y en los casos que hay más abstención, normalmente se abstienen más los que tienen menos ingresos y votan más los de arriba, que defienden mejor sus intereses. Hay otras teorías también respecto de esto que dicen, y es lo que creo que vamos a tener que hacer, poner financiamiento para el transporte. Algunos han planteado en los jóvenes, que nos interesa que participen más, poner algún incentivo que facilite que puedan acceder a la educación superior, por ejemplo. Puede haber fórmulas intermedias de aquí a los próximos años, pero creo que va a ir aumentando el número de chilenos que dice, si usted paga sus impuestos y está obligado, ¿cómo no va a votar para saber qué se hace con la plata que usted dio? Señor Tiene que haber responsabilidad y deber. Ahora, yo creo que es temprano, que vamos a tener que esperar un poco más, tenemos que ver la presidencial. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches a ustedes, gracias.